Estamos en los efectos de la nulidad entre las partes. De acuerdo a la ley, la nulidad judicialmente declarada, cuando las obligaciones de uno o ambos de los contratantes se han cumplido, opera con efecto retroactivo. Es decir, las partes deben ser colocadas en el estado anterior a la celebración del acto o contrato. Y para ello han de materializarse las llamadas prestaciones mutuas. Prestaciones mutuas. Sin embargo, hay tres casos de excepción donde no opera esta lógica de la retroactividad. Uno, en el caso de los contratos de tracto sucesivo, donde la nulidad solo va a operar hacia el futuro. Dos, cuando se ha celebrado un contrato con dolo o causa ilícita a sabiendas, aquel de los contratantes que lo celebró en esa condición no tiene derecho a solicitar repetición o restitución de lo que hubiese dado o pagado. Y tres, que es lo que habíamos dejado pendiente, cuando se ha celebrado un contrato con un incapaz. ¿Qué dice la ley? Si se ha celebrado un contrato con incapaz y este es declarado nulo, aquel que contrató con el incapaz no tiene derecho para pedir restitución o reembolso de lo que gastó o pagó en virtud del contrato, salvo que pruebe que el incapaz con ese contrato se hizo más rico, es decir, obtuvo un beneficio. Si no logramos probar que el incapaz se haya hecho más rico, aquel que contrató con el incapaz no tiene derecho a su respecto a pedir devolución de lo que gastó o pagó. ¿Y por qué? Porque esto implica un castigo para quien contrata con un incapaz, porque de alguna manera se supone que puede haber una prevalencia y un aprovechamiento de la condición del incapaz. Y finalmente, efectos de la nulidad con relación a terceros. El artículo 1689 dice que la nulidad judicialmente pronunciada da acción reivindicatoria contra terceros poseedores sin perjuicio de las excepciones legales. Ahora, ¿cómo puede una nulidad declarada entre partes alcanzar a un tercero? Bueno, la solución a ello está dada por lo siguiente. Es posible que, la premisa es otra. Mientras el acto o contrato no haya sido declarado nulo, produce los mismos efectos como si fuese válido. Es decir, estamos frente a un contrato con apariencia de validez. En consecuencia, no hay ningún inconveniente, por ejemplo, en lo siguiente. Una persona le vende a otra un sitio. Y ese contrato tiene un vicio de nulidad. Pero en tanto no se dicte la sentencia que lo declara nulo, quien compró ese sitio, a su vez, se lo hipoteca a un banco o se lo transfiere a un tercero. Entonces, evidentemente que si se declara nulo el contrato entre A y B, ellos tienen que verificarse a su respecto las prestaciones mutuas. El vendedor tendrá que devolver el precio y el comprador tendrá que devolver el bien. Pero en este caso, este comprador no puede devolver el bien porque ese bien salió de su patrimonio, ya sea porque se lo transfirió un tercero o, si bien está en su patrimonio, está grabado con un derecho real en favor de un tercero como es el banco. Entonces, lo que la ley está diciendo es que si se declara nulo un contrato y hay terceros, estos terceros van a ser afectados por la nulidad, independiente que sean terceros de buena o de mala fe, por medio de la acción de dominio encaminada a recuperar posesión perdida. Y esa acción se denomina reivindicatoria y que será objeto de estudio el segundo semestre del año 2020, en lo que se llama el derecho de los bienes.
Entonces, ¿qué dice la lámina? Y qué es lo mismo que yo les acabo de plantear. Anulada, por ejemplo, una compraventa, el efecto que se produce entre las partes es el de considerar que jamás se ha celebrado el contrato, y por ende las partes deben volver al estado en que se hallaban antes de su celebración. Y como antes de la celebración del contrato el dominio estaba radicado en manos del vendedor, se reputa que este derecho persistió y persiste en sus manos. Siendo así, y como por otro lado nadie puede transferir más derechos que los que tiene, y nadie puede adquirir más derechos que los que tenía su causante, las personas que han derivado sus derechos del que compró en virtud del contrato nulo, no han podido adquirir el dominio, puesto que él no lo tenía, y como el verdadero dueño es el primer vendedor, puede ejercitar la acción reivindicatoria, que es la que tiene el dueño no poseedor contra el poseedor no dueño. De esta manera se explica que la nulidad judicialmente pronunciada otorga acción reivindicatoria contra terceros poseedores. Porque, a ver, si anulamos la compraventa, se entiende que nunca existió contrato y que el dominio nunca salió de manos del vendedor. Si el dominio nunca salió de manos del vendedor, mal pudo el comprador transferírselo al tercero. Y la única forma de que el dominio vuelva, o más bien dicho, y la única forma de que el bien cuyo dominio nunca salió del vendedor vuelva a su patrimonio es a través de la acción reivindicatoria, que es la acción del dueño no poseedor contra el poseedor no dueño. ¿Quién es el dueño no poseedor? El vendedor 1. ¿Quién es el poseedor no dueño? El comprador 2. Ahora, esto es sin perjuicio de las excepciones legales. Las excepciones legales son dos. En materia de lesión enorme, que lo vamos a ver en Derecho Civil 4, y 2, la prescripción adquisitiva, que lo vamos a ver en Derecho Civil 2 próximo semestre. Yo solo me interesa que ustedes tengan claro que hay excepciones al ejercicio de la acción reivindicatoria en dos hipótesis. En la hipótesis de la lesión enorme y en la hipótesis de la prescripción adquisitiva. Y por último, para concluir la nulidad, yo expuse en una lámina los regímenes especiales de nulidad. En el fondo, esto retoma lo que yo dije en una de las primeras clases sobre la materia. Las reglas de los artículos 1681 y siguientes son reglas de aplicación general, salvo en aquellos casos en que exista legislación especial. En virtud del principio de la especialidad, la ley especial prima sobre la ley general. Esto está, digamos, recogido en los artículos 4 y 13 del Código Civil. ¿Y dónde hay régimen especial de nulidad? En materia de nulidad de matrimonio, ley de matrimonio civil, y 2, en materia de actos de consumo, ley de protección a los derechos del consumidor. También puedo agregar como numeral 3, que no está en la lámina, pero lo agrego, que hay reglas de nulidad en materia societaria. Lo importante es tener claro que cuando hay ley especial, aplicamos la ley especial. Pero si esa ley especial contiene vacíos que no los llena la ley especial, tendremos que recurrir a la ley general. Y la ley general es el Código Civil en los acápites 1681 a 1697, que son las reglas de nulidad. Con eso entonces damos por concluida la nulidad como causal de ineficacia de los actos y contratos. ¿Qué nos va quedando para terminar el programa? Nos va quedando el estudio de la inoponibilidad, el estudio de la simulación, el estudio de los, digamos, de las modalidades de los actos jurídicos y el estudio de la clasificación de los bienes. Muchas gracias y espero en una próxima oportunidad continuar exponiendo nuestro programa. Gracias.